tomo una pastilla que no me acuerdo, o los que omiten información para operarse. ¿Cómo está la responsabilidad del médico en esos pacientes que omitieron el nombre de una droga, pero requieren cirugía? Uno les dice de pronto, bueno, llévala el día de la cirugía, pero eso puede tener implicaciones. Número 2, pacientes que los familiares, en estado crítico, los familiares tienen que firmar el consentimiento, están autorizando una cirugía y uno le está diciendo el alto riesgo de mortalidad, pero están en ese estado por decir de negación, no, él se va a mejorar, no se preocupe, doctora, le va a ir bien, él es tal cosa, esto no es nada, y uno sabe que tiene unas condiciones clínicas y las explica, pero los familiares o el paciente sigue negando que su condición es grave. Bueno, la primera pregunta es sobre el paciente que no informa sobre los medicamentos que está tomando, y eso podría, pues obviamente, sí, o él desconoce hasta qué ha estado tomando. Bueno, lo primero es que si se trata de una cirugía programada, pues la recomendación es dejar eso plasmado en la historia clínica, en la consulta, y salvo que sea un caso que usted vea una necesidad apremiante de la cirugía, pues aplazarla, darle una orden al paciente de que no tome ningún medicamento, esperar que los posibles efectos de esos medicamentos hayan pasado para entonces programar la cirugía y el acto anestésico. Pero supongamos que no y toca programar la cirugía, pues anotar esa circunstancia en la historia clínica y hacer un consentimiento informado pues mucho más amplio, yo diría que casi cualificado. ¿Cómo así? Y es, dado que el paciente, y dejar todo eso plasmado en la historia clínica, dado que el paciente no dice tomar unas drogas, pero no sabe cuáles son esas drogas, se advierte que bajo estas condiciones es posible, y lo importante es informar los riesgos otra vez y advertirlos. Los riesgos son muerte, reacción por contraindicación medicamentosa, en fin, todos los riesgos que tiene o que aumenta, pues los riesgos que ya tiene la anestesia que usted vaya a dar, y además el aumento en los riesgos que tiene el que esté tomando unas drogas que desconoce y que por lo tanto usted también desconoce qué efectos pueden producir, establecerlos en el consentimiento y que él bajo esa premisa pues acepte o no el procedimiento anestésico. Doctor. Vamos a seguir un orden. Interviene el doctor Peña y luego el doctor Bolaño para que cada uno de su... Sí. Solo quería dar alguna sugerencia práctica frente a este tema que se conoce como culpa o hecho exclusivo de la víctima, o por lo menos hecho o culpa que se constituya como una concausa. Y es que en efecto con frecuencia el paciente no informa la ingestión de medicamentos o que él considera que no es relevante informar, como algunos medicamentos o digamos productos de medicina alternativa o complementaria. Es importante para esos efectos, como se parte hoy por hoy del supuesto que el paciente es un ignorante técnico, e inclusive en general se considera que el consumidor es un ignorante técnico, porque ese concepto también puede ser aplicable al tema. Entonces la recomendación práctica es dejar registro que se le preguntó expresamente, ¿sí? Porque de esa manera podríamos pasar a evitar o a poder manejar un cuestionamiento de que justamente el profesional, quien es el conocedor, ha debido indagarle expresamente por ese tipo de hechos, e igual con cualquier otra práctica. Esa manera de recomendación frente a ese tema tan complicado de la omisión de información. Sí, en cuanto a la segunda parte de la pregunta de la doctora. Gonzalo Peña, porque por motivos ajenos a su voluntad, hoy es el encuentro de AMES en la ciudad de Cali y le toca estar allá a las 2 de la tarde. Entonces el doctor Luis Gonzalo ya tiene transporte esperando. Entonces nos quedamos con el doctor Jorge y el doctor Camargo. Muchas gracias. Gracias, doctor Gonzalo.
Bueno, respecto a la segunda parte de la pregunta de la doctora, le escuché decir que los familiares. Quiero plantearles lo siguiente. Quien es el verdaderamente autorizado por Constitución Nacional y por todas las normas concordantes que existen en este país es el paciente para autorizar un procedimiento. Y en el consentimiento informado, legalmente bien elaborado, el que aparece ahí firmando es el paciente, ¿sí? Y aparece lo que se llama la figura del testigo instrumental, que no debe ser un familiar. Generalmente nosotros creemos que el familiar nos está avalando. Eso es peligroso desde el punto de vista jurídico. Quien debe estar ahí es una persona que no haga parte en ese momento del equipo quirúrgico. Usted puede llamar al auxiliar que está al lado en el consultorio y que le escuche lo que usted le está planteando al paciente desde el punto de vista de los posibles problemas que pudiera tener en esa intervención. Uno está obligado a dar a conocer los riesgos comunes, más no los riesgos que se pueden presentar difícilmente, ¿verdad? Entonces, o raramente. Entonces, es importante tener claro eso, que el que firma es el autor, y el autor, ¿quién es? Para el derecho penal, el autor, ¿quién es? El médico actuante. El coautor, en este caso, el ayudante de cirugía, y tiene que firmar un testigo instrumental que no haga parte del equipo quirúrgico. Este testigo instrumental no tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque él va a ser llamado a ver, y la única pregunta que le puede hacer el juez es decirle: señor, usted vio que el doctor le informó al paciente y lo despachan inmediatamente para su casa. No tiene que estar ligado al proceso, que es el miedo que tiene la gente a firmar. No, yo no firmo eso. Pues tiene que firmar. Ajá. Que está en imposibilidad de emitir su consentimiento. Sí, no es. No, pero por eso es que precisamente tenemos que elaborar el documento por escrito, advertir los riesgos más allá de los que y ahí se establece que si autorizan o no, y si ellos firman y autorizan, pues después no pueden venir a decir que usted no advirtió los riesgos, y si se presentó, pues ya usted los trasladó. Ahora, si ellos dicen, no, yo no le firmo ese documento, pues yo no hago el procedimiento. Claro. Hasta ahí. No lo hago, porque es que si lo hago estoy asumiendo yo el riesgo. Creo que con la primera pregunta la doctora tenía una inquietud, ¿verdad? Sí. Yo pienso que la ley es adecuada, pero no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, y el doctor Jorge Bolaño, como anestesiólogo, sabe cómo hacemos los anestesiólogos la consulta preanestésica. Primero, no tenemos a nadie, ni siquiera un auxiliar de enfermería que nos acompañe en el momento del acto. Segundo, si nosotros hiciéramos lo que el doctor Kamal dice, de anotar que el paciente desconoce los medicamentos que está recibiendo, yo creo que cancelaríamos el 50%, si no es más, de los procedimientos quirúrgicos, porque en este momento, con el tema de la medicina institucional, ese paciente tendría que volver a solicitar una consulta, y sería interesante ver el número de pacientes que llegan a la consulta, cual sea el estrato socioeconómico o sociocultural, que desconoce totalmente medicamentos, y como dice Gina, te hablan de la pastillita roja, verde o amarilla. Entonces, ese es un punto que es adecuado, lo que ustedes dicen es excelente, pero llevarlo a la práctica no es fácil, y tenemos que ingeniarnos de qué forma las instituciones o las IPS nos pueden facilitar ese tipo exactamente de compañía para esos actos quirúrgicos. Sí, por eso tú bien lo has dicho ahora en tu última expresión. Nosotros somos los que tenemos que propender porque las instituciones cumplan, porque si no el riesgo nos lo trasladan a nosotros, debido a que hoy en día respondemos solidariamente. No es como antes, hoy en día respondemos solidariamente. Entonces somos culpables por acción o por omisión. Entonces, bien lo dijeron los romanos, y está muy vivo ese concepto, lex dura lex. O sea, la ley es dura, pero es la ley.
y hay que cumplirla. Entonces, cuando estamos en el problema, es que decimos, mierda, pero yo hice esa consulta sin una enfermera, sin nadie. No, hemos debido plantearle a la entidad que coloque una enfermera que nos colabore. Y estamos trabajando así. Sinceramente, estamos trabajando en un riesgo jurídico alto, y a mí me parece esta reforma todavía mucho más riesgosa para nosotros, y vamos a tener que ir más frecuentemente a ser juzgados en el Tribunal de Ética Médica. Entonces los médicos estamos en un riesgo. A mí como abogado me conviene, pero como médico no. Obviamente, porque voy a tener más clientes a medida que la ley se ponga más dura. A ver, lo de la enfermera auxiliar o el doctor Bolaño, pues es la posición más conservadora, pero realmente la ley no obliga a que haya un testigo, no es esa obligación. O sea, lo que pasa es que en el mundo ideal uno quisiera tener esa posibilidad o tenerlo, y por eso la recomendación está bien, la del doctor Bolaño, pero en realidad quien debe dar el consentimiento es el paciente, basta con el de él. El tema del medicamento no informado, lo que decía el doctor Peña, es muy importante. Es decir, a ver, primero dejar constancia de que una buena anamnesis, de que se le preguntó todo, es que la anamnesis está para eso. Yo tengo que preguntar al paciente sus antecedentes, qué medicamento está tomando, y dejar constancia de lo que él me dice. Si él me dice a mí una pastillita azul o una pastillita verde, pues tratar de indagar un poquito más. Supuestamente, ¿para qué es esa pastillita? ¿Por qué te la mandaron? Eso hace un poco o mucho más dispendiosa la labor del médico, pero tendría que indagar un poco más sobre cuál es, por qué se está tomando, en fin, tratar de definir. Si es imposible, pues dejarlo así. Es imposible porque el paciente no menciona, y frente a eso usted tomará dos decisiones. Una, en el consentimiento informado advertir los riesgos de contraindicaciones medicamentosas o de posibles reacciones al anestésico, por eso que además debe informarlo normalmente, y decirle al paciente que él corre con esos riesgos. Y el paciente lo firma y lo autoriza, pues realizar el procedimiento. Lo otro es tomar como una medida preventiva aplazar la cirugía, que se aplazaría el 50%, el 80%. Eso es un problema de índole práctica, pero esos problemas de índole práctica no son justificación ante un juez. Mañana usted llega donde el juez, sí, pero si le tocaba pasar el 95% de la cirugía, aplácela. Usted no puede, sobre pretexto de querer no interrumpir o que las cosas administrativas funcionen, realizar el procedimiento. Es así. Bueno, yo tengo otra anotación sobre eso. En el caso, porque lo que normalmente hace uno es, bueno, usted ese día lleva las drogas, porque la otra es que el anestesiólogo que está de turno, que le toca al paciente, puede decidir dar o no dar la anestesia y hacer la aclaración de por qué no, que esa es otra opción. Y una pregunta a los pacientes que no saben leer ni escribir y no firman. ¿Cómo Pero cuando no firma, ahí sí, absolutamente necesario. Una es la huella, que es, y hay una posibilidad que es que un familiar, se llama firma ruego, entonces que se pone en el consentimiento que el paciente no sabe firmar y por lo tanto firma otra persona por él. Tal persona identificada con tal firma a nombre del paciente por cuanto él no sabe firmar, y en manifestación de que acepta el procedimiento y entendió los riesgos y por lo tanto acepta el procedimiento. ¿Y el llenado del consentimiento? No, se supone que lo puede hacer usted, eso no tiene ningún problema. Lo importante es que él firme, y si no lo sabe firmar, el doctor Bolaño dice una cosa muy cierta, y se ponga la huella. Y si no... Claro, sí, esa parte, aunque lo que te interesa es la firma del paciente. Cuando no tienes tú la posibilidad de que él lo firme, por esas condiciones de tipo que acaba de enumerar la doctora, pues generalmente yo recomiendo a mis colegas que miren el grado de unión que hay con ese paciente.
el derecho habla de consanguinidad y de afinidad. Consanguinidad ascendente, descendente y oblicua. Entonces, la ascendente es hacia sus padres, ¿sí? Abuelos. La descendente es hacia sus hijos. Esa es consanguinidad ascendente y descendente. Y la oblicua es hacia los primos, los tíos, ¿ok? Entonces, viendo cuál tenga más cercandad desde el punto de vista de afinidad al paciente, ese será el elegido por nosotros para que firme el consentimiento informado por esa persona, ¿ok? Porque puede haber una persona, el grado de afinidad lo da, por ejemplo, un cónyuge, Entonces, esas cosas tienen que tenerlas en cuenta, por eso hay que conocer la norma, para ver hasta quién va a firmar el consentimiento. Pacientes programados, ellos ya traen el consentimiento. Pacientes hospitalizados, nosotros trabajamos en un nivel 3, en que muchas veces generan consulta preanestésica. No tenemos definido quién hace las consultas preanestésicas, sino el que está de turno o el que le llegó el paciente. ¿Qué tan legal es que se firme ese consentimiento el mismo día en que se va a hacer el procedimiento y que le tocó a X compañero, mañana, tarde o noche? Hay unas cosas, de haberlo pedido con anterioridad. en el derecho hay cosas, doctora, que son el ser y el deber ser. Tú puedes actuar por el ser es a tu gusto, a tu libre albedrío, pero el deber ser es que lo haga un médico titulado en anestesiología el día anterior a la cirugía, y que tú recibas a ese paciente con ese consentimiento ya elaborado, tanto en una consulta externa como en un sistema de hospitalización. Si es una emergencia, ojo, porque hay que también diferenciar lo que es una emergencia y lo que es una urgencia. El decreto que reglamenta nuestra ley sexta de 1991 establece esa diferencia. Entonces, cuando tenemos una emergencia, que es el momento en el cual el paciente está en una condición de vida o muerte, ahí no tenemos tiempo nosotros de preguntarle a nadie. Entonces lo que se aconseja por jurisprudencia es la elaboración de un acta en la cual se dice que por urgencia, por necesidad vital del paciente, lo hemos ingresado a cirugía, se le realiza tal procedimiento para buscar conservar o preservar la vida que la Constitución dice en su artículo 13. Eso tenemos que ponerlo. ¿Y quiénes lo firman? Los mismos. El médico actor, el médico coautor, ¿sí? Y lo firma otra persona que no sea del grupo para estar testigo allí como testigo instrumental. Eso es el caso de emergencia, porque en caso de urgencia se define que hay un tiempo, una temporalidad en la cual uno puede llegar a conocer a los familiares, unas 6 horas, por ejemplo, habla la norma. Entonces, eso podría ser. Entonces, una emergencia, una puñalada en la aurícula izquierda. Una urgencia, una apendicitis que puede esperar unas horas para nosotros intervenirlo. Entonces, esa es la gran diferencia que da la misma norma. Por eso hay que tener cuidado en la elaboración, siempre y cuando ustedes escriban en la historia clínica claramente, sin dejar tachones, sin hacer borrones, sin dejar espacios, sin intercalaciones, tengan la plena seguridad que en Colombia no hay un juez de la República, un juzgador que lo pueda condenar, porque la historia clínica es el mejor amigo que tiene el médico. Y es con letra clara porque la jurisprudencia también lo ordenó en el año 2002. El médico está obligado a escribir claro. Y si no escribe claro, el problema es de él. Y tampoco utilizar, como lo dijeron ahorita, siglas. Las siglas AEPI y esas cosas que nosotros nos enseñaron en medicina, olvídenla en una historia clínica, porque es que, doctores, nos hemos convertido en un sujeto de derecho. No hay más cosa denigrante que el trato que le dan a un médico en un juzgado. Y eso yo lo hago valer como galeno. Le digo al juez, respeto con mi cliente, que es un galeno, porque lo quieren tratar como el peor de los delincuentes. Y muchos de esos abogados son, hoy en día, médicos frustrados. Realmente es así, y yo me atrevo a afirmarlo. Ya con 11 años de experiencia en estar defendiendo médicos y en estar en la litis. 11 años ya estar visitando juzgados y estar visitando otras dependencias, fiscalías y tribunales, defendiendo médicos, porque esa es mi labor, defender médicos. O sea, ahí hay un tema que alguna vez me lo plantearon ya, y es que quien ha hecho el paciente ha otorgado un consentimiento en la consulta preanestésica, pero después quien va a hacer el procedimiento es otro anestesiólogo. En ese caso, y ya tuvimos la experiencia, además hay un proceso en ese sentido, pues el consentimiento otorgado
en la consulta preanestésica no necesariamente es válido para el que va a hacer el procedimiento. Entonces, usted va a hacer el procedimiento, haga su consentimiento informado. Informa de los riesgos al paciente antes de la cirugía, obviamente, y deje constancia que antes de la cirugía se le informaron los riesgos al paciente de ese procedimiento y proceda a realizarlo. Si el paciente se niega a firmar ese consentimiento, pues no haga el procedimiento. ¿Por qué? Porque puede suceder, y no es extraño, que si la consulta preanestésica la hicieron ayer y obtuvieron el consentimiento ayer, el paciente haya cambiado de posición de ayer a hoy porque habló con la esposa, habló con quien sea y cambió de posición, o porque usted también le pudo haber explicado de una manera mejor los riesgos a los que se iba a someter. En fin, el hecho de que un médico anterior haya hecho el consentimiento informado no le excluye a usted la responsabilidad de hacerlo porque usted es quien va a realizar el procedimiento. Es más, en muchas ocasiones, y creo que es así, en la consulta preanestésica, el anestesiólogo propuso, por decir algo, anestesia general y a ustedes les parece que no, y ustedes consideran que es otro tipo de procedimiento, pues con mucha mayor razón. Fíjense ustedes que así como ustedes pueden cambiar o tener un criterio distinto frente a la anestesia que hay que aplicar, pues el paciente también puede cambiar de posición, y mucho más si no es un día, sino que además la consulta preanestésica ha tenido ocurrencia hace una semana, 15 días, un mes, pues con mucha mayor razón. En fin, es obligación de que el paciente que yo voy a intervenir, independientemente de lo que haya pasado antes, yo tengo que hacerle el consentimiento informado antes de realizar la cirugía. La norma habla de que hay que realizar el consentimiento antes de la cirugía. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado este bloque gremial, los invitamos a un coffee break y los esperamos en 15 minutos para el bloque de anestesia. Perdón, hay una última pregunta del doctor Humberto de Helen. En una serie de restricciones obligando o implementando la consulta preanestésica. ¿De acuerdo? Las instituciones, las clínicas, a nosotros hacer la consulta un día antes o 7 días antes, y ocurre eso, ocurre que el anestesiólogo que hace el acto anestésico no es el anestesiólogo que hace la consulta, y a veces ni siquiera es el anestesiólogo institucional, es un anestesiólogo que hace parte de un grupo quirúrgico. Las instituciones creen que están cumpliendo su requisito legal, pero si usted me dice que ni siquiera le sirve el anestesiólogo del acto, tampoco le sirve la institución. No le sirve. Imagínese. No le sirve totalmente, eso es equivocado. La institución se equivoca creyendo que ese caso ya cumplió con su obligación, entre otras cosas porque es que la institución tiene que tener muy claro, y ya eso jurisprudencialmente está en el caso de la responsabilidad médica muy claro. Lo estaba de antes por otros casos, pero por si alguna duda quedaba ya lo aclararon, pero totalmente. Y es la equivocación de cualquier miembro de las personas a través de las cuales ellos prestan el servicio de salud, los hace responsables directamente. Es decir, es como si ellos actuaran. ¿Por qué? Porque es que las instituciones son personas jurídicas, y las personas jurídicas son un ente que necesita de las personas naturales para actuar, de nosotros. O sea, tú creas una sociedad que es una IPS y ella no puede actuar sino a través de quién, a través de la persona que nombran como gerente, a través del médico que ella contrata para que preste el servicio, todo. Entonces, el acto equivocado que se puede atribuir a un profesional de la salud es de ella, es como si lo hubiera hecho ella, y por lo tanto ella responde. Entonces, si el anestesiólogo que practica el acto no tuvo el consentimiento informado, pues él será responsable, pero también es responsable en ese caso la institución porque actúa a través de él. Así que no, tiene total responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos al coffee break y en 15 minutos el bloque de anestesia obstétrica.